Hola a todos, ¿cómo están? Les damos nuevamente una cordial bienvenida a este video número 2 del módulo 1 de la capacitación correspondiente a Microsoft Office Excel. Hoy vamos a ver una serie de herramientas que les va a ser útil en el día a día que ustedes necesitan para su trabajo o bien para su estudio. Vamos a comenzar a compartir pantalla para que vayamos viendo lo mismo. Bien. Bueno, ante nada, vamos a realizar un repaso de lo que habíamos visto en el video número 1, un muy pequeño repaso para poder introducir a este nuevo video. Recuerden que habíamos colocado nombre a las hojas. Por ejemplo, aquí tengo dos hojas, una con datos y una sin datos. Lo que podemos hacer es cambiarle el nombre a esas hojas para poder tenerlas bien diferenciadas. Aquí lo que podemos hacer es cambiar nombre con clic derecho, recuerden, y podemos colocarle como nombre pruebas, por ejemplo. Y en la segunda hoja, realizamos un clic derecho nuevamente, le ponemos cambiar nombre y podemos colocar tabla de datos. ¿Bien? Recuerden que también le podemos colocar color a esas hojas para tenerlas bien diferenciadas, realizando también un clic derecho sobre la hoja de la que estamos hablando y colocando un color de etiqueta. Lo hacemos para ambas hojas y ya nos queda lista. ¿Sí? Bien. Entonces, en un nivel superior y en forma vertical tenemos los que se llaman columnas de Excel. Recordemos que las columnas pasan a nombrarse de menor a mayor con letras del abecedario, ¿sí? En un orden alfabético. En cambio, en forma horizontal, dispuestas en forma horizontal, tenemos también con numeración de menor a mayor y con un orden, con el orden indicado, la numeración de lo que se llaman filas y está realizado a través de un orden numérico. Bien, habíamos visto también que en el grupo vista del menú, nosotros podemos mostrar o no las líneas cuadrículas de la planilla de cálculo, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos? Presionando un clic sobre el grupo vista, donde me dice mostrar el grupo líneas cuadrículas. Entonces, si yo coloco la tilde, puedo ver esas líneas cuadrículas, ¿las ven? Bien, y si no, las puedo ocultar y me queda todo en blanco. Como deseen hacerlo y como a criterio de cada usuario quede más cómodo o bien lo necesiten mostrar. También podríamos ocultar o no la barra de fórmulas para que tengamos más lugar en la pantalla y en la planilla de cálculo, también presionando un clic o no sobre ese concepto. Y podíamos ocultar o mostrar los encabezados que vendrían a ser la numeración de las filas y de las columnas. ¿Bien? Perfecto. Tengamos en cuenta que teníamos las barras de desplazamiento a la izquierda y a la derecha para realizar izquierda-derecha y arriba-abajo. Las barras de desplazamiento estaban ubicadas en la parte derecha de la planilla de cálculo. Bien.
Otra herramienta que podemos utilizar siempre que tengamos un conjunto de datos muy largos, imagínense que esta planilla tiene datos muy largos y supongamos que tenemos el doble de estos datos. Fíjense que yo voy bajando, ¿sí? Tenemos muchos datos, pero podríamos tener más aún. La planilla podría ser interminable, podríamos tener 1000, 2000, 10.000 filas, ¿sí? Supónganse que yo copio esto y lo quiero pegar debajo, ¿sí? Y pego nuevamente debajo, y pego nuevamente debajo, y así sucesivamente hasta lograr una gran tabla. Fíjense que si yo tuviera muchos datos, sería interminable, iría bajando, pero podría tener también muchísimas columnas, lo cual me complicaría identificar, ¿sí?, las columnas y los nombres de las columnas de los datos. Por lo cual, existe una herramienta que podemos utilizar para que los títulos queden fijos, de manera tal que cuando nosotros vamos roleando hacia abajo la página, podamos seguir apreciando el concepto de cada columna en particular. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a posicionarnos sobre la fila posterior a la que queremos dejar fija. En este caso, si queremos dejar fija la fila número 2 porque tenemos los títulos, nos vamos a posicionar en la fila siguiente, que sería la fila número 3, con motivo de que podamos inmovilizar la fila inmediata anterior. ¿Cómo lo hacemos? Nos posicionamos sobre la fila 3, realizamos un clic, nos queda toda la fila seleccionada, nos dirigimos al grupo Vista del menú, Inmovilizar, y colocamos Inmovilizar paneles. Bien, una vez presionado Inmovilizar paneles, ustedes van a notar que se colocó una línea de color grisácea al nivel, en la parte inferior, de la fila que queremos inmovilizar. ¿Ven? En la parte de abajo de esta fila tenemos esa línea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queramos ir hacia abajo, rolear con el mouse, o bien ir bajando con las flechas de desplazamiento, fíjense que los títulos quedaron fijos por más que yo siga avanzando en las filas. ¿Lo ven? De esta manera me permite apreciar el concepto de cada columna. Si yo quiero dejar de inmovilizar esa fila, lo que hacemos es volver a seleccionar la fila superior o posterior a la que queremos inmovilizar, nos dirigimos nuevamente al grupo Vistas, a la herramienta Inmovilizar y colocamos esta vez la opción Movilizar paneles. Bien, de esta manera se desactivó, ya no notarán la línea grisácea, y cuando nos dirigimos hacia abajo no tendremos más la fijación de los títulos. Perfecto. Otra herramienta que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es el diseño de página a la hora de ir a imprimir. Nosotros podemos utilizar una orientación de la hoja, ¿sí? Fíjense que yo no tengo nada marcado en colores grisáceos de líneas, ni de puntos, ni líneas continuas a lo largo de las siguientes filas o columnas. Cuando yo coloco o diseño la página en formato, por ejemplo, horizontal, ya Excel lo que está haciendo es configurándome la página, y fíjense que aquí en la columna J, entre la J y la K, se colocaron líneas de puntos en color grisáceo, lo cual me indica que me está dividiendo la página donde se imprimirá. ¿Ven? Quedan todas las páginas divididas. No sé si lo llegan a notar e identificar, pero particularmente tenemos la primera hoja que corta en la fila número 32 y en la columna JK. ¿Ven? Fíjense cómo cambia si yo le coloco una orientación vertical.
Si yo coloco orientación vertical, la línea de puntos se colocó entre la columna F y G, y lógicamente la línea horizontal que corta la página se va a haber extendido hacia abajo, o sea que ahora la tenemos en la fila número 49, entre 49 y 50. Bien. Fíjense que aquí corta una hoja, aquí tiene la línea de puntos de color grisácea, y aquí cortaría otra hoja, que sería en la columna M. Si nosotros quisiéramos ir a imprimir esto, vamos a ver que Excel nos va a imprimir hasta marca, hasta la columna marca nos va a imprimir una hoja, y esta columna de cantidad de unidades la va a colocar en otra hoja distinta. Pero nosotros tenemos una herramienta que nos permite poder incluir esta columna dentro de la primera hoja en conjunto con el resto de los datos, porque estamos en consideración de que debemos tener todo junto, aún considerando que la orientación de la página tiene que ser vertical, que en breve ya lo estaremos viendo. Podemos también configurar los márgenes. Por defecto, Excel trae la configuración normal de márgenes, ¿sí? Con un margen inferior, superior, derecho e izquierdo, lo suficientemente escueto como para poder imprimir de manera correcta y que quede bien prolijo. Pero nosotros podemos modificar esos márgenes colocándole un margen más ancho aún, un margen más estrecho aún, o sea, que imprima con márgenes más pequeños hacia los costados de la página. Y si no, podemos determinar los márgenes personalizados presionando la opción márgenes personalizados por debajo. Vamos jugando y le vamos agregando los márgenes que nosotros preferimos, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden agregar lo que quieran, margen izquierdo, derecho, inferior, superior, el pie de página y el encabezado de página. ¿Bien? Y muy importante, lo que pueden hacer también a través de esta configuración es centrar los datos que vamos a imprimir en la página en forma horizontal y en forma vertical. En forma horizontal quiere decir que me traslada de derecha a izquierda. Fíjense cómo cambia la imagen. Si yo no coloco esta configuración, siempre me va a imprimir en la hoja del lado izquierdo superior hacia abajo y hacia la derecha, ¿sí? Siempre vamos a imprimir así en la hoja. Si yo le coloco que me centre horizontalmente en la hoja, fíjense cómo se mueve en forma horizontal de izquierda a derecha para dejar centrado en la página todos los datos que vamos a imprimir. Y si yo coloco centrar verticalmente, fíjense cómo la tabla me la imprime en forma centrada completamente en la hoja, porque me la movió ahora de arriba a abajo, hacia abajo, para que quede en el medio de la hoja. Si yo saco el centramiento horizontal, solamente me lo deja centrado verticalmente, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Bien. Podemos colocar vista preliminar. Cuando hablamos nosotros de vista preliminar, vamos a ingresar de nuevo, márgenes personalizados. Cuando nosotros hablamos de vista preliminar, nos permite ver cómo se va a imprimir esa hoja. Fíjense que nos estaría imprimiendo hasta la columna marca, ¿bien? Hasta la columna marca. La hoja número 2 nos imprimiría hasta la columna marca también. Fíjense que solamente tenemos la marca. ¿Bien? Y así sucesivamente hasta que va bajando en la tabla. La desventaja que nosotros tenemos aquí, como les nombraba recién, es que no tenemos los títulos a medida que vamos avanzando de hoja, por lo cual se me puede complicar o por ahí podemos confundir los datos colocados en una tabla. En este caso en particular, nosotros tenemos datos escasos o pocos datos que nos permiten identificar claramente de qué estamos hablando,
Pero cuando tenemos una planilla de cálculo o una tabla con muchísimos datos, en donde ya se nos complica identificar a qué corresponde cada columna, es muy útil contar con la titulación de cada una de las columnas en las páginas que vamos a ir imprimiendo. Bien, fíjense que a partir de la página 7 me va a imprimir una sola hoja con la cantidad de unidades. ¿Por qué? Porque acuérdense que la cantidad de unidades quedó en una hoja aparte cuando configuramos la página, ¿sí? Bien, presionamos atrás la flecha para volver y volvemos nuevamente a la planilla de cálculo. Muchas veces puede suceder que yo quiera imprimir solo una parte de la tabla. Por ejemplo, necesito solamente estas columnas hasta la fila 15, ¿sí? Solamente necesito eso. Lo que yo puedo hacer es seleccionar el rango de celdas hasta lo cual necesito imprimir, ir a colocar archivo, imprimir, ¿sí? Y en opciones de impresión, donde dice imprimir hojas activas, yo puedo seleccionar qué quiero imprimir. Imprimir hojas activas sería que me imprime la totalidad de la información que yo tengo en Excel, ¿sí? Imprimir todo el libro haría referencia a que me imprima toda la información que yo tengo en Excel, no solamente de la hoja en la cual estoy parada, sino también en las demás hojas de todo el libro. Recuerden que un Excel hace referencia a un libro y un libro tiene varias hojas. O le puedo colocar imprimir selección, ¿sí? En este caso yo seleccioné un rango de celdas, por lo cual voy a colocar imprimir selección, ¿sí? Si yo selecciono imprimir selección, fíjense ustedes cómo únicamente me va a imprimir los datos que yo seleccioné, dejé seleccionados en la planilla de cálculo. ¿Bien? Le puedo colocar aquí también la orientación que quiero darle, si vertical u horizontal. Fíjense que si coloco orientación horizontal, me incluye la cantidad de unidades dentro de una página, porque la horizontalidad lo permite. Si coloco orientación vertical, me corta, enmarca los datos que va a imprimir y me imprimiría 2 hojas. En una hoja quedarían solo las cantidades. Bien, orientación horizontal le vamos a colocar. Bien. Y fíjense que tenemos aquí para colocar también el tamaño de página, A4 legal a 5 o la hoja que nosotros tengamos para imprimir. La última configuración de márgenes, aquí puedo volver a configurar si quiero margen normal, ancho, estrecho o qué margen quiero. Supónganse que coloquemos margen estrecho, fíjense el efecto que produce, me traslada más hacia la izquierda y me queda un menor margen, ¿sí? Al colocar margen estrecho, si yo coloco margen ancho, me lo va a derivar más hacia el centro de la página, y si coloco margen normal, me lo va a derivar más hacia la izquierda porque es un poquitito menos de margen, ¿sí? Si nosotros seleccionamos márgenes personalizados, como estábamos viendo recién, podemos, como dijimos, centrar en la página la tabla en forma horizontal y en forma vertical. Entonces, fíjense el efecto que produce. Me traslada la tabla de datos hacia el centro de la página y me la va a imprimir en esa forma, centrada. ¿Bien? Bárbaro. ¿Qué pasa si yo lo dejo en formato vertical? Si nosotros dejábamos en formato vertical, recuerden que solo me imprimía hasta la columna marca. ¿Por qué? Porque el ancho de la hoja con sus márgenes no lograba incluir la otra columna que quedaba impresa en hoja 2, que son la cantidad de unidades. Si nosotros quisiéramos y estuviéramos dispuestos a achicar la información y a visualizarla un poquito más chica, lo que podemos hacer es incluir esa columna cantidad de unidades dentro de la hoja número 1. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la herramienta que tenemos al final de
la solicitud de impresión, en donde dice sin escalado, quisiera decir que imprime las hojas en tamaño real, como lo tenemos actualmente, pero también tenemos otras funcionalidades como por ejemplo, ajustar la hoja en una página, ¿sí? O sea que me ajuste toda la hoja en una página, ya sea de largo y de ancho, ajustar todas las columnas en una página o todas las filas en una página. Yo puedo querer determinar qué es lo que quiero ajustar en esa página, porque quizás quiera ajustar de columnas para que me imprima todas las columnas, pero filas que me imprima todas las hojas que fueran necesarias. O podría querer ajustar todas las filas y después columnas que me imprima todas las que sean necesarias y llegue a imprimir en la hoja. En este caso, nosotros lo que tenemos son las columnas anchas, ¿sí? Entonces tendríamos que presionar cualquiera de las siguientes dos opciones. O ajustar hoja en una página o ajustar las columnas en una página, ¿sí? Fíjense, si yo coloco ajustar todas las columnas en una página, me va a traer la columna cantidad de unidades y me va a imprimir todo en una sola hoja. No obstante, fíjense que me redució el tamaño de la letra porque al incluir todos los datos en una sola hoja, lógicamente los datos serán más pequeños en forma visual. Entonces tenemos ajustar todas las columnas en una página o ajustar hoja en una página, ¿sí? Entonces me va a permitir imprimir la totalidad de la información en una sola hoja, ¿sí? Colocamos imprimir y cuando colocamos imprimir nos va a ir a consultar qué impresora nosotros queremos utilizar. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros, supónganse que voy a seleccionar toda la tabla para imprimir, ¿sí? ¿Cómo hago seleccionar completo con el teclado y sin el mouse una tabla? Me posiciono en la primera celda, presiono la tecla Control y Shift al mismo momento. Control y Shift. Shift, recuerden que es la tecla que está por encima de Control con una flechita hacia arriba, en la parte izquierda del teclado por debajo del bloc majus, ¿sí? Entonces presiono Control más Shift al mismo tiempo, la flechita desplazadora hacia la derecha para que vaya hasta el final de las columnas del lado derecho y continuando presionado Control y Shift, presiono la tecla de desplazamiento hacia abajo para que me lleve hacia el final de la tabla. En ese momento recién suelto la tecla Control más Shift y voy a archivo, imprimir de nuevo, ¿sí? Y fíjense cómo me muestra todo porque yo tengo ajustar hoja en una página. Entonces me quisiera imprimir la totalidad de la información que seleccioné en una hoja. ¿Eh? Es imposible porque tenemos muchísimas filas. Si nosotros colocamos sin escalado, que es como normalmente me imprimiría a mí, fíjense que me corta en marca, o sea, no tenemos las columnas, la columna de la cantidad. Si yo coloco ajustar la columna en una página, me comienza a mostrar la cantidad de unidades y me imprime en lugar de 12 hojas, 6 hojas. ¿Ven? Porque yo le dije que me ajustara todas las columnas, ¿sí? En una página, pero las filas, me va a imprimir todas las filas que sean necesarias. Si yo le pongo que me ajuste todas las filas en una página, fíjense que me va a imprimir todas las filas largas en una sola hoja y me va a dejar las cantidades en otras hojas, ¿sí? En otra hoja aparte, fíjense. Yo pongo ajustar todas las filas en una hoja, fíjense que me va a imprimir toda la numerosa cantidad de filas que tengo de información, pero en este caso visualmente no nos es útil por la cantidad. Si nosotros colocamos ajustar columnas en una página, me va a imprimir todas las columnas, incluida la cantidad de unidades, pero ahora la desventaja que tengo es que a medida que voy avanzando en las páginas, como les nombraba recién, ustedes no tienen el título en cada página, ¿sí? No tienen el título y por ahí nos es útil. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos la herramienta que se llama imprimir títulos, ¿sí?
imprimir títulos. ¿Lo ven? En el grupo del menú diseño de página tenemos la opción o la herramienta imprimir títulos. ¿A qué se refiere? Nos indica qué filas queremos nosotros repetir siempre en el extremo superior, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos, nos posicionamos sobre esa línea de repetir filas en el extremo superior y colocamos qué es lo que queremos repetir. Bueno, nosotros lo que queremos repetir es todo lo que tengamos en la fila 2. Entonces voy, me posiciono, presiono si queremos en esta tecla para ir a buscar a la página, me posiciono en la fila número 2, selecciono, voy nuevamente al recuadro que me permite volver al cuadro de diálogo aperturado y coloco aceptar, ¿sí? Entonces, si yo quiero nuevamente ir a imprimir, coloco archivo, imprimir, saco lo que dice imprimir selección porque esta vez no seleccione nada, dejo colocado imprimir hojas activas, que serían todas las hojas que tengo en Excel. Si vamos a imprimir todo, no necesariamente tenemos que seleccionar lo que queremos imprimir. Dejamos la opción ajustar todas las columnas en una página para que me imprime inclusive la cantidad de unidades en una sola hoja, pero visualicemos que ahora, a medida que vamos avanzando de página, me va imprimiendo todas las filas, pero fíjense que todas las hojas tienen el título por encima. ¿Se dan cuenta? Bien. Bárbaro. Perfecto. En cuanto al tamaño, también ustedes pueden seleccionar el tamaño y la orientación, recuerden, desde el grupo diseño de páginas sin necesidad de ir a utilizar la opción imprimir para poder hacerlo. Bueno. Vamos a comenzar a visualizar de qué hablamos cuando hablamos de formatos de celdas. Nosotros tenemos dos maneras de darle formatos a las celdas que tenemos en un Excel. Le podemos dar formato a través de la barra de herramienta y todo el menú que tenemos aquí arriba en la parte superior, o podemos darle formato también a cada celda o a cada conjunto de celdas que nosotros seleccionemos, presionando un clic derecho encima, ¿sí? Y colocando o seleccionando la opción formato de celdas. Recuerden que cada vez que ustedes seleccionan un punto del menú que tiene puntos suspensivos, me permite a mí aperturar un nuevo cuadro de diálogo en donde me va a pedir que seleccione la herramienta que quiero utilizar. Supongamos que nosotros queremos darle otro color a los títulos que tenemos de esta tabla. Seleccionamos todos los títulos, presionamos clic derecho, seleccionamos la opción formato de celdas y en formato de celdas se nos apertura un cuadro de diálogo en el cual podemos visualizar seis solapas que me van a permitir utilizar diferentes herramientas. En la primera solapa que dice número, hace referencia al formato que le vamos a dar nosotros a una celda cuando corresponde a un número o a una fecha, ¿sí? Si le queremos dar formato moneda, formato contabilidad, ya lo vamos a ver bien seleccionando una columna o un rango de datos que tenga número para que ustedes vean cómo se comporta esta configuración. Tenemos la configuración de la alineación. Esto me permite a mí alinear en forma horizontal y vertical los datos que contiene cada celda que he seleccionado. ¿Cómo sería este tema? Fíjense ustedes que tenemos en control del texto una opción que se llama ajustar texto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, fíjense,
que se visualiza, cada una de las columnas se visualiza en forma completa el título. Supongamos que nosotros no visualicemos en forma completa los títulos y los tengamos de esa manera, ¿sí? Normalmente en Excel, cuando nosotros ingresamos, tenemos de esta manera los datos, ¿ven? Cuando no están trabajados ni tampoco están aplicadas las herramientas que necesitamos. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo leo la mitad de las palabras, ¿sí? Y tengo una sola línea. Bien, nos vamos a formato de celda de nuevo, alineación. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo utilizar la función ajustar texto. ¿Para qué? Para que me amplíe la celda, lo que necesite el Excel, para que yo pueda leer correctamente los títulos, ¿sí? Cuanto a la alineación, tenemos en ambos casos, tanto horizontal como vertical, tenemos orientación centrada, ¿sí? Pero yo le puedo cambiar orientación horizontal, vertical, superior, inferior, izquierda, derecha. ¿Estamos de acuerdo? O también le puedo cambiar la orientación al texto moviendo la aguja de este reloj. Fíjense, ¿ven? Todas esas herramientas las podemos, de alineación, las podemos encontrar en este punto del menú de la barra de herramientas también, en inicio, alineación. ¿Ven? Fíjense que aquí tenemos la opción ajustar texto. Fíjense que al seleccionarlo nuevamente me permitió ajustar texto. ¿Ven? Ampliando más aún la fila para poder leer en su totalidad cada celda. Si yo empiezo a cortar y a achicar esa fila, fíjense qué pasa. Leo la mitad de las palabras, coloco ajustar texto y lo que me hace es ajustarlo en función de lo que yo achique para poner no solamente en un solo renglón, sino en varios renglones para que pueda leer. ¿Bien? Aquí teníamos la orientación también. ¿Se dan cuenta? Ahí tenían la orientación que le podían dar ustedes como desearan. Y también tenemos la orientación vertical, horizontal, arriba, abajo. Fíjense, tenemos la alineación vertical y horizontal. Lo podemos colocar hacia una izquierda y hacia arriba, o queremos al medio pero hacia la izquierda, o queremos las dos cosas al medio, tanto alineación horizontal como vertical. Podemos tener abajo y a la derecha, etcétera, etcétera. La combinación que nosotros deseemos. Bien. Entonces, eso lo podemos ubicar también en formato de celdas alineación. Si nosotros necesitamos combinar alguna celda, por ejemplo, acuérdense que podemos combinar dos celdas, le presionamos combinar y ya dos celdas pasan a formar parte de un mismo título, ¿sí? Para sacar la combinación volvemos a presionar y luego tenemos que sacar el formato a esa celda porque me quedó pegada de la combinación que realicé. Si yo necesito ampliar para poder visualizar bien los datos que tenemos aquí, ampliar las columnas, lo que puedo hacer es seleccionar todas las columnas y ampliarlas en forma manual, ¿sí? O haciéndole doble clic sobre una de las líneas de las columnas, me lo va a ampliar tanto necesite el Excel para poder mostrar la totalidad de la información. Bien, bárbaro. Eso en cuanto a alineación. Vamos al tema numeración, ¿sí? Vamos a seleccionar la columna, por ejemplo, de cantidad de unidades. Presionamos clic derecho, vamos a formato de celdas y en número podemos elegir qué formato queremos darle. Tenemos el formato número que me dice cuántas posiciones decimales queremos. En este caso, nosotros tenemos cantidades exactas, por lo cual no necesitaríamos posiciones decimales. Pero supónganse que nosotros tengamos cantidad de kilómetros recorridos o tengamos, por ejemplo, cantidad de litros de una bebida o que tengamos ciertos parámetros que necesiten usar posiciones decimales.
En este caso, nosotros le podemos agregar tantas posiciones decimales como nosotros deseemos, ¿bien? O le podemos dejar en 0, ¿está? Supónganse que queramos 2 posiciones decimales, le ponemos aceptar y fijémonos que nos va a comenzar a poner 2 posiciones decimales. Si yo tuviera cantidad 1000, por ejemplo, fíjense cómo me colocaría el 1000, ¿lo ven? Bien. Pero ese 1000 podría tener más aún una mejor visualización si usamos separadores de miles. Entonces puedo colocar la opción usar separadores de miles cuando la numeración que utilizamos es de 1000 hacia arriba. Entonces me coloca el punto en la separación de miles. Si yo tengo 100.000, me va a colocar el punto para que identifique los 100.000. Si tengo 1.000.000, o 10 millones, perdón, me va a colocar los puntos en los separadores de miles también. ¿Bien? Bárbaro. Además de darle formato número, yo le podría estar dando formato moneda. El formato moneda también me permite seleccionar las posiciones decimales que yo quiero darle. Puedo darle 0 posiciones decimales o más de 1, 2, 3, 4, lo que desee. En el encabezado superior vemos la muestra de lo que estamos viendo y en el símbolo podemos elegir qué símbolo de moneda que queremos nosotros. Por ejemplo, signo pesos, ¿sí? O dólares que aparece como USD. ¿Bien? Entonces, podemos colocar el signo de moneda que nosotros queramos, si fuera moneda. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la opción contabilidad, que es exactamente igual que moneda, y podemos seleccionar nosotros qué símbolo queremos, ¿sí? Solo que, fíjense, en el caso de contabilidad, tenemos nosotros, no podemos seleccionar si queremos colocar en rojo, por ejemplo, si es un negativo, ¿bien? O un positivo. En moneda le podemos dar formato también en color rojo, muchas veces cuando es negativo, el resultado lo podemos poner en color rojo, ¿bien? En contabilidad no nos permite ese formato, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, después tenemos formato fecha, hora, porcentaje. Bueno, aquí también tenemos formato porcentaje. Supónganse que yo quiero colocar acá que me pagó el 100% de la gente. En lugar de colocar 100%, yo puedo colocar el 100% si nosotros le sacamos el porcentaje y lo convertimos a número, fíjense, es 1, ¿sí? Acuérdense que lo porcentual es multiplicar por 100 un número determinado, ¿sí? Coloco porcentual, es 100, y si no es 1. Un 80%, por ejemplo, un 80% vendría a ser un 0,8, ¿se entiende? Le podemos poner también formato porcentaje. Bueno, vamos a sacarle el formato moneda de esto y lo vamos a dejar con formato número como estaba antes. En cuanto a la fecha, nosotros colocamos un formato fecha, ¿sí? Formatos de celda, formato fecha. Le podemos poner esa fecha, le podemos poner esta fecha escrita, le podemos poner que sea corto el número del mes o del día cuando nosotros no tenemos un solo dígito en unidades y no en décimos, ¿sí? Podemos colocar con guiones en lugar de barras, lo que nosotros queramos, o escrito, ¿ven? El formato que ustedes quieran, o en forma rápido, utilizarlo aquí, dentro del menú inicio número, y colocamos la fecha corta, por ejemplo, el formato que necesitemos, o bien también ingresamos a más formato de números y nos lleva al mismo cuadro de diálogo que si presionáramos un clic derecho sobre la celda. ¿Qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar que todas las fechas en Excel son un número, ¿sí? Las fechas en Excel son un número, representan un número. Nosotros, si no tenemos formato fecha, nos va a mostrar un número Excel. Por eso tenemos que ir y colocar el formato fecha. Bien. Bárbaro. Bueno,
Supónganse que nosotros en estas cantidades tuviéramos que expresar kilos, ¿sí? En lugar de cantidades en unidades fueran kilos. ¿Qué pasa? Tengo una opción que es ir ingresando celda por celda y escribiendo yo kilogramos, como voy haciendo aquí, ¿sí? Lo escribo yo en forma manual, celda por celda, o tengo la manera de hacerlo. Vamos a pegar la columna aquí al lado, ¿sí? Le vamos a eliminar kilogramos que le colocamos. O tengo otra manera de hacerlo que es con forma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo agrego en forma manual el nombre kilogramos, o sea, la descripción, si yo lo agrego en forma manual como lo estuve agregando acá, no puedo hacer operaciones matemáticas luego. No puedo sumar esos valores, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque una celda numérica a la cual yo le agregue un concepto alfabético, o sea, en este caso le agregue la palabra kilogramos, se convierte en texto, ya no es más número. Entonces no puedo sumarlo. Fíjense que si yo quiero sumar estas cantidades, a las cuales no les coloqué ningún nombre, las puedo sumar. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar estas cantidades, que son las mismas, pero solo agregada el nombre kilogramos? No las voy a poder sumar, me va a dar un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas celdas se convirtieron en texto, ya no son más números, por lo cual no puedo yo realizar operaciones matemáticas. Pero yo podría decir, bueno, pero necesito que me diga kilogramos, porque si no, entre tanta información que tenemos, no sabemos si son kilogramos, si son litros, si son cantidades en unidades o qué unidad de medida tenemos. Bueno, existe una alternativa. La alternativa es usar un formato personalizado. ¿Cómo se utiliza? Seleccionamos las celdas que deseamos modificar, presionamos un clic derecho, vamos a formato de celdas y en personalizada lo que nosotros vamos a hacer es tipear lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que vamos a colocar aquí como estaba esto para que lo veamos de mejor manera, más chiquito. Vamos a ingresar al formato personalizado, entonces dijimos, y lo que vamos a hacer sobre esta barra que dice tipo, vamos a nosotros vamos a configurar lo que necesitamos. ¿Cómo sería la situación? Bien, cada número en Excel, cada dígito, está identificado con numeral, ¿sí? Entonces, yo tendría que decir numeral, numeral, ¿sí? Un espacio, y todo lo que nosotros queramos colocar en forma de palabra en Excel o de texto, lo tenemos que hacer entre comillas para que Excel lo interprete. Entonces nosotros colocamos entre comillas kilogramos y cerramos las comillas. Fíjense aquí en muestra cómo aparece el número y al lado kilogramos. Si yo no dejara el espacio entre los numerales y el kilogramo que escribí, fíjense que no me deja nada de espacio en la muestra. ¿Bien? Y mientras más espacio hago, más me deja. ¿Sí? Bien. Presionamos aceptar y lo que sucede es que se coloca la palabra kilogramos en forma de formato. ¿Sí? En forma de formato. Entonces, fíjense ustedes que están sumando las celdas H y te las suma igual, pero si sumas las celdas de la columna G,
no te la suma. ¿Por qué? Y las dos tienen el concepto o el texto kilogramos. Bueno, esto es porque en la columna H nosotros agregamos la palabra kilogramos mediante el formato personalizado. En cambio, en la columna G nosotros agregamos la palabra kilogramo en forma manual. Bien, fíjense si ustedes seleccionan una celda en particular, cuando van a la barra de fórmula les dice 25 kilogramos, pero si van a la otra celda les dice 25 únicamente, aunque dice 25 kilogramos igual que acá. La diferencia es que esto está agregado con formato, ¿sí? Y este otro no, está agregado en forma manual. Para eso sirve el formato personalizado. Bien. Bueno, y por último, lo que tenemos que visualizar, que es de utilidad, es cómo nosotros podemos agregar a este grupo a estos grupos de herramientas, nuevas herramientas que quizás a nosotros nos haga falta y que no estén plasmadas en la barra de herramientas. Bueno, lo que hacemos acá en este sentido, si queremos incorporar alguna herramienta que aquí no esté y se me complica, es ir a Archivo, Opciones, vamos a personalizar cintas de opciones. En este lugar vamos a desplazar y seleccionamos todos los comandos para que nosotros podamos encontrar la totalidad e infinidad de herramientas que Excel me puede brindar. Bien. Fíjense, tenemos muchísimas herramientas y lógicamente por la cantidad no todas están en la barra de herramientas correspondiente, ¿sí? Sino que están las más útiles. Bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí, fíjense que les dice, nueva pestaña, nuevo grupo o cambiar nombre. Bien. Acuérdense que las pestañas son todos los títulos a los cuales nosotros podemos ir a ingresar. Las pestañas son inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar, vista. Y los grupos son los que están dentro de las pestañas. Por ejemplo, alineación es un grupo que está dentro de la pestaña inicio. Fuente es otro grupo que está dentro de la pestaña inicio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a agregar una nueva pestaña, ¿bien? A esa nueva pestaña le podemos hacer un clic y le colocamos cambiar nombre, ¿sí? Y le ponemos personal, por ejemplo, para que sepamos que es nuestro. Y ya se nos creó un nuevo grupo, pero podemos crear varios grupos, por ejemplo, 3 grupos, ¿sí? En uno le podemos poner, por ejemplo, cambiar nombre, le ponemos, no sé, un iconito y le ponemos de nombre. A ese nuevo grupo le podemos poner formato, por ejemplo. ¿Sí? A este nuevo grupo le podemos cambiar el nombre y le ponemos tabla de nombre. ¿Sí? A este nuevo grupo le podemos cambiar el nombre y poner selección. ¿Sí? Bien. Y dentro de cada uno de estos grupos, nosotros podemos agregar o quitar herramientas. Entonces, supónganse, en formato podemos ir a buscar que nos hacía falta disminuir tamaño de fuente. Entonces vamos, seleccionamos la herramienta que necesitamos y seleccionamos el grupo a donde va a ir y le ponemos agregar. Entonces fíjense que se agregó. Bueno, decimos nosotros, también nos haría falta colocar cursiva. Bien, que cursiva vaya dentro de formato también, agregar. Y se va agregando. Después tenemos tabla, por ejemplo. Bueno, en tabla yo quiero colocar, por ejemplo, la herramienta eliminar celdas, ¿sí?
entonces la agrego. También quiero eliminar filas, entonces lo agrego. ¿Está? Y por último, en selección, por ejemplo, yo quiero agregar la opción seleccionar celdas visibles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, selecciono la herramienta que quiero agregar, selecciono el grupo y le pongo agregar. Selecciono esto y le pongo agregar. Selecciono la herramienta y le pongo agregar. Supónganse que me equivoqué y le quiero quitar, le pongo quitar y vuelve a salir. ¿Sí? Una vez realizado todo esto, presionamos aceptar y fíjense cómo se nos agregó a nosotros dentro de la barra de herramientas la pestaña personal que creamos con el grupo formato, el grupo tabla y el grupo selección y con las herramientas que nosotros seleccionamos. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Bueno, si nosotros quisiéramos eliminar ese grupo ahora porque ya no nos hace más falta o porque no queremos que aparezca, podríamos ir nosotros nuevamente a eliminarlo, ¿sí? Podríamos ir nosotros nuevamente a eliminarlo. Vamos a opciones, personalizar cintas de opciones y donde dice personal, lo seleccionamos y le ponemos deshabilitar, ¿sí? Haciendo un clic y sacándole el tilde o le podemos hacer un clic derecho y colocar quitar, ¿sí? Como eliminar. Le ponemos aceptar y desaparece. Muy bien. Bueno, eso es todo por este video del módulo número 1. Esperemos les haya sido de mucha utilidad las herramientas que hemos visualizado y aprendido el día de hoy. Los esperamos en próximos módulos y les deseamos una excelente jornada desde el Instituto 25 de Mayo. Muchas gracias por la atención.